Con el final de la primera parte de la campaña de adelantos de Avengers Doomsday, los hermanos Russo hablaron en varias ocasiones. Entonces, no para responder a nuestras preguntas, sino para agregar más misterio al misterio. No serían adelantos ni trailers, serían historias. Doomsday ya habría comenzado sin que lo notáramos. Declaraciones que de inmediato reavivaron las teorías más locas sobre adelantos que pensábamos que ya habíamos analizado por completo. Entre personajes eliminados y el famoso código de tiempo que enloquece Internet, estos comentarios siguen dando de qué hablar. En este video analizaremos lo que oculta la estrategia de los hermanos Russo, ya que en su comunicación nada es casual. Tras semanas de información contradictoria, algunos filtradores han perdido credibilidad, y no es casualidad. Los Russo, tras usar secreto absoluto en Endgame, anunciaron una nueva estrategia para Doomsday y Secret Wars. Y creo que se trata de una estrategia de tsunami de información. Inundar Internet con misterios por resolver, filtraciones falsas e información falsa para ocultar los verdaderos secretos de esta película. Los Russo dijeron antes del rodaje que Doomsday y Secret Wars serán desafiantes tanto para los personajes como para los espectadores. Hay que enfocarse en eso, porque creo que todos, colectivamente, malinterpretamos esa frase, aunque es clave. No, Doom no va a corromper a los Vengadores para que sean villanos porque ya lo son, en cierto modo, en el universo Marvel y en Avengers Doomsday. ¿Es su juicio destruir un mito para un renacimiento? Dijeron que solo Robert Downey Jr. podía ser Doom en su historia. Y el regreso de Steve Rogers como saboteador refuerza mi teoría. En este video vamos a deconstruir todo lo que creemos saber, así que entramos en la zona de spoilers y peligros. Ustedes, junto con Kevin Burkhardt, son el teórico favorito del teórico favorito de tu teórico genérico. RDJ vs. Steve Rogers. Como mencioné en este video, cambiaremos totalmente el enfoque. Ya no se trata de analizar detalles, bodas o pistas ocultas en cada plano. Es momento de tomar perspectiva, ver el proyecto completo e intentar entender la imagen general. Dicen que el mejor escondite es la multitud, y aquí inicia esta historia. El 28 de julio de 2024 en la Comic Con de San Diego, los hermanos Russo, presentados por Kevin Feige en el panel del Hall H, anuncian que dirigirán Avengers Secret Wars. Además, anuncian el proyecto que llevará a Secret Wars, una película sobre el personaje más importante de Marvel, Victor Von Doom en Avengers Doomsday. 12 figuras vestidas como Doctor Doom invaden el escenario. Los hermanos Russo dicen que solo una persona puede interpretarlo. Roberto Downey Jr. sale de la multitud, se quita la máscara y dice, "Nueva máscara". Tarea, otra máscara para lo mismo. Estas imágenes ya las conocen, ya las hemos comentado muchas veces, pero sobre todo inician una enorme estrategia de comunicación para esta película. Una estrategia que pone a RDJ en el centro de todo y que instantáneamente reaviva debates en todas las direcciones. Los Russo lo han explicado muchas veces. Para ellos, su historia con Marvel debía terminar con Endgame, y de cierta manera, todo el universo parecía haberse cerrado con esa película. Pero Kevin Feige del MCU, sin saber cómo recuperarse tras ese final, tomó su teléfono. Llamó a los últimos artífices de la hegemonía de Marvel, quienes lograron lo inesperado para intentar salvar al gigante del naufragio. Y los Russo aceptaron, pero no sin su guionista favorito, Steve McFeely, el hombre detrás de El Soldado del Invierno, Civil War, Infinity War y Endgame. McFeely primero les dijo que no y colgó, pero al día siguiente llamó y aceptó. Está bien, tengo una historia. Una historia que, según ellos, impactó de inmediato al equipo. Anthony Russo lo dijo muy claramente. No lo vimos venir, pero una vez que llegó, era una historia que teníamos que contar. Sin esa idea, nadie habría regresado. Y eso es fundamental, porque significa que no estamos ante una simple adaptación de cómics, sino ante algo que nadie espera. Una escena impactante, el corazón de la película, lo que realmente busca. Y para entender eso, hay que escuchar lo que dijeron, no lo que extrapolamos, no lo que sobreanalizamos imagen por imagen, no, sus palabras, sus actos. Los Russo no adaptaron fielmente. Infinity War toma de Infinity Gauntlet solo a Thanos y las gemas, no la historia.
Endgame toma ideas de varios lados, pero narra una historia original, como dijo Joe Russo. Siempre creamos nuestra versión de la historia. Los cómics son una inspiración vaga. Quieren que RDJ interprete a Doom como un antagonista tridimensional, no solo un villano común. De hecho, suelen ser ellos quienes más destacan y dejan huella en el público en las películas de Marvel. El Soldado del Invierno, Zemo, Thanos y Doom ya son así en los cómics. Un personaje ambiguo, capaz de atrocidades, pero convencido de hacer lo correcto, en contraste con los héroes guiados por su moral. Y el símbolo absoluto de esa moral es Steve Rogers Steve. Es él quien rechaza los acuerdos, el que se niega a sacrificar a Vision, el que se niega a abandonar a Bucky. Decisiones que llevan al mundo al caos. Desde el inicio de Time Rides Out en los cómics, él representa el quiebre entre heroísmo moral y pragmatismo desesperado de los Illuminati. Juntos intentan detener una incursión con el guantelete del infinito, pero este implosiona. Las gemas se destruyeron y perdieron, así que ya no hay una solución fácil para la próxima incursión. Solo hay una opción: destruir la otra tierra, pero el capitán lo rechaza. No matará inocentes para salvar a los suyos, solo que los líderes de los héroes sabían que eso pasaría y tenían un protocolo muy particular. Strange, por su parte, borra la memoria y elimina todo rastro de los Illuminati, de sus decisiones y de esa verdad insoportable. Esto le afectará más adelante. Los Russo dijeron en Empire que no imaginan esta historia sin Steve Rogers. Su papel es central, su historia es personal para ellos, y su regreso está ligado a la naturaleza misma de lo que siempre ha sido el MCU. Ellos cerraron su arco en 2019 con un final perfecto, pero aclaran que su regreso no lo borra. Endgame es el cierre de un libro. Doomsday inicia uno nuevo. Ellos dicen que el conflicto multiversal requiere a los Vengadores. Pero ojo, nada indica el regreso de Clint, Natasha o incluso Hulk, quien ya dijo que no estaría presente en la película. Lo que regresa son los tres pilares. La trinidad fija de Tony Stark, Steve Rogers y Thor, interpretada por Robert Downey Jr. Tres personajes cuya dinámica explosiva en Avengers, uno es, según ellos, el ADN del MCU. Ahí es donde muchos se equivocan. Doomsday no es un futuro, este 5 no es una secuela directa de Endgame. Endgame cierra una saga, Doomsday abre un nuevo ciclo. La pregunta que les hacían constantemente era simple: ¿cómo hacer algo más grande que Infinity War y Endgame? Y sobre todo, ¿cómo superar a Thanos, que hoy en día es considerado como uno de los antagonistas más grandes de la cultura pop? Su respuesta es clara: no volvieron para hacer algo más grande, sino para sorprender y crear una experiencia cinematográfica inédita, igual o superior emocionalmente a Infinity War y Endgame. Así que olvida la película donde los Avengers simplemente pierden una batalla para luego regresar y vengarse en la siguiente. No, Robert Downey Jr. no regresa solo para interpretar a otro Tony Stark. No narrativamente, sino de forma más meta. Un actor con un rango enorme, utilizado para perturbar al público, para sacudir sus creencias más profundas, tal como lo hicieron los Russo durante el enfrentamiento en Civil War. Por eso quizá no expliquen por qué Doom tiene la cara de Stark. Bueno, al menos no de inmediato, no en esta película, de todos modos, como les decía hace un momento. A los Russo les atraen los villanos complejos, que creen hacer el bien, dudan y sufren, pero persisten hasta el final. Doom encaja perfecto en ese perfil. Thanos es pura fuerza, Zemo un ideólogo roto y Bucky actúa contra su voluntad. Doom es todo eso y más, y la película usará esas facetas para alcanzar una conclusión inquietante. El problema no es Doom, sino los Avengers, y siempre ha sido así. La figura del héroe es una plaga para el mundo. Esta película será su juicio, mostrando su inevitable derrota causada por ellos mismos. Idea impulsada por Ultron, Zemo, Visión y Stark. Nueva máscara, misma misión. ¡No! Doom no ganará. Todos perderán. Es el fin de todo. Cuando los Russo dicen que el día del juicio comenzó, no es solo marketing. El colapso lleva años y siempre pensamos estar del lado correcto. Antes de profundizar en esta interpretación, hay que revisar su estrategia de comunicación, donde está la clave: la teoría del ruido. Al final, estos 4 adelantos fueron los únicos difundidos antes del tráiler del Super Bowl, contrario a lo que pensaba. La primera fase terminó con un mensaje de los hermanos Russo anunciando el billón de vistas y que la historia apenas empezaba.
igual que hace unos días con el cuarto adelanto de los Panteras Negras, acompañado de estas palabras. Lo que han visto estas 4 semanas no son adelantos ni trailers, son historias y pistas. Atención al hashtag Doomsday a Debuter, lo enfatizan en el podcast Empire del 16 de enero. John Russo dice, cada tráiler incluye información narrativa y es parte de una historia mayor. Así que sí, el día del juicio ya inició para ustedes. Es un concepto de marketing llamativo que busca mantener la conversación entre fans, pero creo que hay algo más. Para entenderlo hay que tomar perspectiva. Marvel anunció el elenco de la película el 26 de marzo en el En Vivo de las Sillas, y después no hubo novedades. Silencio hasta el 9 de noviembre tras el final del rodaje, y esa foto ampliada del tablero de Reed Richards, que aún es un misterio. El 30 de septiembre publican una nueva foto del set, casi 6 años después de la que ocultaba el título de Avengers 4, Endgame. A pesar de las teorías, nadie ha descubierto el secreto de la foto. Aún así, es un buen 2 de 2, sigamos. La verdadera campaña de marketing puede entonces comenzar exactamente un año antes del estreno de la película. Durante 4 semanas, Marvel lanza 4 adelantos. Sí, estos adelantos tienen pistas que ya analizamos en este video. Si revisamos más, quizá encontremos más detalles. Pero ese no es el tema. Ahora toca hablar de lo que ha dado de qué hablar estas semanas. Cada adelanto termina con una cuenta regresiva y cada vez encontramos este detalle extraño. Un fallo durante la transición entre la fecha de estreno y la cuenta regresiva revela un código. Un pequeño detalle bastó para volver a Internet loco. La teoría principal dice que estos códigos serían de tiempo y llevan a escenas clave de Endgame. En realidad, solo hablamos de vidas. Los 25 minutos de la película llevan a todos a la misma conclusión. ¿Sí, los Vengadores van a hacer un atraco temporal? Como mencioné en mi video anterior, volvemos al sesgo de confirmación. Cuando tenemos una teoría en mente, tendemos a aferrarnos a todo lo que pueda reforzarla. El problema es que a menudo olvidamos todo lo que puede refutarla. La coincidencia del regreso de Steve y el discurso del anciano funciona bien. La segunda con Loki y Thor también, pero la tercera ya se siente forzada. ¿Cuando la cuarta se vuelve francamente inestable? ¿Sesgo de confirmación? Estos adelantos sí cuentan una historia, el regreso de Steve como figura clave en la crisis multiversal. Thor busca fuerza para superar esta catástrofe. Una visión de un universo X-Men devastado por antiguas consecuencias. Al final, los héroes se reúnen para intentar resolver lo irreparable. Sí, todo eso cuenta un día del juicio final, un fin del mundo creado por vengadores cegados por su propio orgullo. Un final que inicia el Endgame y cuya película solo mostrará la conclusión inevitable. Al adoptar una visión pragmática, notamos que el glitch es solo la combinación de la fecha y los números de la cuenta regresiva. Solo cambia el día, es la única constante, y ahí tuve un momento de claridad. Pero, y sí, en realidad, los Russo no estaban jugando con nosotros para esconder pistas, sino al contrario, para asegurarse de que no supiéramos absolutamente nada de la película que vamos a descubrir. Esa pista, imposible de descifrar, no es el primer intento, como la foto del set y el pizarrón de Reed Richards. Ya han hecho que algunos de mis colegas, igual que yo, se quemen unas cuantas neuronas. Entonces, ¿por qué crear acertijos para resolver cuando precisamente no quieres que los fans descubran lo que estás preparando? Como les decía al principio del video, los hermanos Russo son conocidos por su paranoia absoluta respecto a las filtraciones. Y hoy en día, Marvel tiene una experiencia monstruosa en ese tema. Con la cantidad de filtradores, leakers y seguidores que no deja de aumentar, la franquicia se ha convertido en una de las más seguras de Hollywood. Aunque hay vigilancia, últimamente hemos recibido mucha información contradictoria. Leaks constantes, primicias dudosas y anuncios contradictorios cada semana. Ahí es donde se pone interesante, ya que últimamente los filtradores más influyentes han perdido mucha credibilidad, incluso los más respetados. ¿Por qué? Porque sus fuentes ya no son confiables o la información ya no circula bien. Principalmente se equivocaron y los engañaron hace poco, especialmente con Sadie Sink Keshatra. Una información validada por todos, difundida en todas partes excepto aquí, obviamente, Team Jean Grey, y que resultó ser totalmente falsa. Una pista falsa. Una trampa en el set para atrapar e identificar infiltrados de los Scoopers. Crisis de confianza general. Eso refleja la estrategia actual de Marvel. Durante Infinity War y Endgame, los Russo ya confundían las pistas.
Cripta falsa, escenas innecesarias y un final desconocido hasta una semana antes del estreno cuando se filtró todo. Ahora su enfoque es distinto. El secreto absoluto ya no existe. La IA y redes sociales lo revelan todo. Nunca hubo tanta información y rumores falsos, lo cual beneficia a Marvel. No hace falta controlar ni atacar, solo dejar que Internet se ahogue. Los rusos se basan en eso, publicando acertijos y juegos de escape sin solución o pistas imposibles de resolver. Internet tiene un gran campo de juego, mientras ellos avanzan tranquilos controlando la narrativa. Lo que intento decirles aquí es que para entender lo que nos espera, ya no basta con estar atentos, hay que saber realmente leer entre líneas. El juicio de los Vengadores. Ahora que las bases están claras, vayamos a lo concreto y recordemos lo que dijeron los rusos antes del rodaje sobre su verdadera razón para regresar. Todo surge de una idea explosiva de Steve McFeely, comparable a Infinity War y Endgame no por escala, sino por concepto narrativo. Aún así, tranquilos, John Campea, quien dice haber leído el guión, asegura que Doomsday tendrá las escenas de acción más impresionantes del MCU. No sacrificaremos el espectáculo, pero volvamos a la historia. Para funcionar, necesitaba que Robert Downey Jr. fuera Victor Von Doom y que Steve Rogers regresara del retiro. Endgame fue un final. Doomsday trae renacimiento. ¿Y si les dijera que Doomsday no es realmente la historia de Doom, sino la de los Vengadores? Como Loki, la temporada 1 no trataba del multiverso, sino de analizar al personaje de Loki. Doomsday sería una versión totalmente nueva de la historia de los Vengadores, narrada por un extraño. Una mirada fría, pragmática, externa, un punto de vista que desmonta pieza por pieza la imagen heroica que hemos construido durante 15 años, convirtiendo Doomsday en el juicio de los Vengadores y llevando a uno hacia la reconstrucción y redención, fundando un nuevo heroísmo. Es denso, así que lo descomponemos. Los rusos lo dicen. Doomsday ya empezó. El relanzamiento de Endgame y el avance centrado en Steve lo dejan claro. Todo inicia ahí. Tras Civil War, los Vengadores se separan, pierden ante Thanos y luego intentan arreglarlo viajando en el tiempo. Sin embargo, se les advierte que modificar el pasado tendrá consecuencias catastróficas. Aún así lo intentan, pero fallan. Loki escapa con el Tesseract y crea una nueva rama temporal que la TVA borra después. Esa línea temporal fue aniquilada, por lo que Steve no puede regresar a ese momento exacto, ya que ya no existe y la TVA tolera esos eventos. ¿Quién requiere a Loki para reiniciar la guerra multiversal y su colapso programado? En otras palabras, todo lo que vimos estaba escrito, dictado, orquestado por aquel que permanece, el dictador del multiverso, quien, potencialmente, ha moldeado todo el MCU tal como lo conocemos. Así que Endgame en realidad no es para nada un final feliz, es el acto fundador del desastre, el inicio del caos. Y cuando sabemos que cada película de los Vengadores es la consecuencia directa de la anterior, podemos decir que, para un extraño, claramente, los Vengadores son los culpables de la situación. Capitán sabía que quedarse en el pasado causaría más caos, pero lo hizo. Ahora, sobre Tony. Durante años fui del equipo del Capitán. Pero con el tiempo hay que reconocer algo. Tony siempre fue consciente de que los Vengadores eran un problema. En Era de Ultron intenta crear un ejército de robots para reemplazarlos. Fracaso. Ultron nace y Sokovia destruida. Defiende la supervisión. Fracaso. Civil War y división. Cuando la camarilla ataca, él asume la responsabilidad de seguirlos. Se sacrifica una vez más para, al final, volver a perder. Solo al regresar decide que es suficiente y acepta dejar ir y alejarse. De nuevo, Capitán no acepta la fatalidad y lo saca del retiro. Porque Tony lo sabe, sin él, los Vengadores van a hacer cualquier cosa, poner en peligro a su familia y probablemente al resto del mundo. Y eso es exactamente lo que pasa. Thanos regresa del pasado y Tony tiene que sacrificarse para salvar al mundo. Tony siempre supo que los Vengadores eran un problema. Intentó controlarlos y guiarlos. Su moral lo llevó a hacer compromisos, incluso dar su vida. Si consideramos que Doom y Tony tienen el mismo trasfondo, aunque vivieron historias diferentes. Victor Von Doom es un reflejo moral de la lucha de Tony. Recuerden, nueva máscara, mismo trabajo. Doom no tiene lazos emocionales con los Vengadores del 616, pero seguramente sufrió las consecuencias de sus acciones.
El colapso del multiverso casi destruyó su mundo. Doomsday mostrará el final de la crisis, quedando solo 3 o 4 mundos. El 616, el universo de los X-Men, el 828 de los Cuatro Fantásticos y quizá el 838 que vimos en el Multiverse of Madness. Pero, como les expliqué en mi video anterior, Doom no es un villano simplista, y lo será aún menos con los Russo. Desde su punto de vista, los Avengers son simplemente responsables de esta crisis. Doomsday no es entonces un ataque, es un juicio, una reinterpretación completa de lo que realmente representan los Avengers. Una puesta en perspectiva que le da la razón a Zemo, a Ultron, tal vez incluso a Thanos, y por lo tanto a Doom. Han sido los peones de aquel que permanece, y ahora deben pagar el precio. En la sala de spoilers, debatimos cómo Doom, un astuto manipulador, sería presentado como antagonista. Una amenaza frontal. Probablemente ninguno de los tres. Los Russo lo dijeron. Se van a inspirar en Jonathan Hickman, por supuesto, pero también en Secret Wars, 1984. Un relato donde Doom intenta alertar a todos sobre la verdadera fuente del problema, en este caso, los Beyonders, y donde, obviamente, nadie le hace caso. Creo que Doom no vendrá como tirano o salvador, sino como fatalidad, mensajero del hambre y verdad fría. Será rechazado como siempre, lo que lo llevará a ejecutar su plan. Los Vengadores tienen un plan imparable, pero desde el inicio de la película ya han perdido como se muestra. Doom tendría la misma misión que Tony, pero sin sus ataduras morales. Tony se sacrificó para salvar al mundo de los errores de los Vengadores, mientras que Doom sacrificaría el universo para salvarlo de ellos. Ahí el mito se desmorona. La película lleva la deconstrucción más lejos usando a Steve Rogers, quien representa la moral sin pragmatismo, el ideal absoluto a cualquier costo. Su frase en Age of Ultron, vamos a perder, pero perderemos juntos, resume eso. No tiene sentido para Tony o Doom y creo que Doom buscará a Steve. Por eso, él es el freno moral ante Doom. Steve ahora es la mayor debilidad de los Vengadores. Ya no sigue las mismas reglas. Manipulación astuta y efectiva, justo lo que buscamos. La nostalgia no es fanservice. Se usa para destruir, forzar autocrítica e imponer humildad, lo que da peso a sus regresos. Este pensamiento surgió al recordar una teoría mía de 2025. Creía que Doom regresaría a los Vengadores en su peor versión, corruptos, multiversales y con una cabala de Dark Avengers. Ahora creo que eso era muy simple, ya que Doom no lo necesita. Los Vengadores ya son culpables y solo hace falta enfrentarlos a sus demonios y errores, obligándonos a verlos distinto. Doomsday no es solo fanservice, es una autopsia. Endgame es el final del mito. Doomsday es el juicio. Secret Wars será la redención y estará más centrado en Doom y su historia, en un mundo medieval donde todos parten igual y los héroes deberán. Ahí los veo enfrentándose a su versión malvada como un cara a cara con lo que Doom mostró. Una confrontación que los lleva a probar que tenían razón y que valen más, permitiendo un verdadero renacimiento y reinicio con sentido meta. El universo Marvel podría reiniciarse, renovando a los héroes y su concepto. Los Vengadores ya no serán los mismos y la responsabilidad estará más distribuida. Nosotros, ellos, Marvel, todos habremos aprendido las lecciones de los errores del pasado y este nuevo universo podrá renacer como un todo. Y de hecho, esta renovación ya comenzó con First Step, que nos dice claramente que estamos dando nuestros primeros pasos en este nuevo universo. Brand New Day con Spider-Man, que también va a comenzar esta transformación. Por su parte, Doomsday con el juicio, como hemos estado diciendo. Y finalmente, Secret Wars con el renacimiento. En fin, sé que este video fue muy denso, complejo, pero díganme, ¿qué les pareció? En mi opinión, es necesario para comprender realmente los desafíos que tenemos delante. Nada es simple en la película, la campaña o la estrategia de los Russo y Marvel, y así seguirá. Este Doom lo interpreta el genial Roberto Downey Jr. Creo que esta película nos va a sorprender como nunca lo hizo Marvel, y los Russo lo dijeron en un podcast. La gente quiere ser sorprendida, así que olvida absolutamente todo lo que has visto en el pasado. Nunca la narrativa se parecerá a la de Infinity War. Esta película será lo opuesto a lo que los fans piensan que será. Va a sorprender absolutamente a todos. Bueno, tal vez ya no tanto ahora. Perdón si acerté. Nos vemos. Díganme en comentarios qué les pareció. Nos vemos la próxima semana, mismo día y hora. No olviden ser curiosos, ese es el secreto de la felicidad. Chao.